encontrar el Palacio de Goldestán. Es el palacio de la familia real Qajar y es el palacio de la familia, y va a ser también el palacio, obviamente, de la familia real Pahlavi, ¿sí? Está en Teherán y sí, es uno de los espacios más impresionantes que se pueda llegar a vislumbrar. Es un palacio que está absolutamente lleno de elementos ornamentales, azulejos, cristales, espejos, o sea, para lograr unos efectos de luz que sean absolutamente espléndidos y deslumbrantes. Lo que estamos viendo aquí es la fachada del llamado Edificio del Sol, porque la dinastía va a estar muy vinculada, como todas las dinastías persas, con el concepto de la luz, ¿no? Y la imagen de la luz como algo capital. Vamos a encontrar una serie de murales hechos todos con azulejos, donde aparecen nuevamente símbolos solares. Es muy interesante porque hace, digamos, una vuelta hacia atrás a los orígenes de Persia, a todo lo que fue el zoroastrismo. Esto no tiene en muchos espacios como que es disonante de las formas propias del Irán chiita. Y eso que para este momento, pues Irán es una construcción completamente chiita. Vemos cómo dentro de algunos de estos mosaicos se usan referencias que son referencias muy cercanas a las europeas, en una manera de contravenir un concepto que los franceses patentaron específicamente en el siglo XIX, que fue el concepto de lo oriental, como lo atrasado, como digamos, como lo autocrático, como lo que es completamente dictatorial, lo que se puede considerar contraderecho. Entonces, muchas cortes orientales se vieron presionadas a cambiar sus maneras. Aquí vemos que sigue manteniéndose la noción de el jardín, ¿no? Ese jardín que es tan marcado en todo lo que es el concepto islámico. Ahora aquí, toda esa parte deslumbrante donde vamos a encontrar mucho en plata y también mucho trabajo. Hay cosas que son incrustaciones en plata y en pequeños espejuelos, o sea, y en espejuelos para lograr ese efecto resplandeciente y transmitir a las personas la idea de que allí reside realmente el poder. Acordémonos que un palacio ciertamente es un espacio habitacional, pero su función es fundamentalmente la de representar y significar el poder, ¿no? Es significar el poder. Y miren la parte de abajo, ¿sí? Ustedes ven en la parte de abajo cómo aparecen una serie de guardias, como una parada militar que están representados con los azulejos. Acordémonos que el chiismo no niega la representación de la figura humana, eso lo hace solo el sunismo. Entre los chiíes, la representación de la figura humana está permitida. Lo único que está claro es que cuando se trate de los imames o se trate de Mahoma o la familia de Mahoma, se vela la cara para que no haya un fenómeno de adoración. Entonces, en ese sentido es muy distinto al sunismo. Esta es otra toma bajo otra luz y ustedes ven cómo sea una la luz o sea otra, pues estos espacios son deslumbrantes. Aquí tenemos un primer plano de las puertas. Las puertas son como puertas del paraíso, ¿no? Es algo verdaderamente impactante. Y estas son las imágenes del techo. Ese es el techo de esa sala. Así está decorado. Ahí vemos las paredes, cristales fundamentalmente
Y vamos a encontrar esta parte que me parece lo más bello. Desafortunadamente, más adelante se ven los mosaicos y los enmarmolados. Para hacer muchos de estos enmarmolados se trajeron artesanos desde India, porque están trabajados en la misma técnica del Taj Mahal, ¿sí? Este es el piso. Ahora después lo vamos a ver. Todos son mosaicos todo el tiempo, o sea, azulejo, mosaico y estas que son incrustaciones mosaicadas en mármol, porque se nota la textura, cambia mucho la textura de una forma a otra. Aquí vemos mosaicos. Miren que la forma de estos mosaicos se asimilan más a los mosaicos portugueses. O sea, es la misma escuela de creación de mosaico. Aquí están las paredes, ¿sí? Y acá lo que les decía, son marmolados como los del Taj Mahal, con incrustaciones de color. Que sube en el lateral es una locura, porque el otro es más grande, pero el chiquitico es una cosa absolutamente loca. Lo que pasa es que acuérdense que, eh, no, pero se parecen a las del Taj Mahal también. Los italianos llevaron mucho de su saber de Oriente, ¿no? De toda esa región. Esta ya es una de las salas de recibo. Aquí hay cuatro imágenes distintas de esta. Sí, los muebles, las alfombras, todo se conserva. Lo que pasa es que los muebles son siglo XVIII, son originales del momento en que se llevaron. Ahora vamos a ver otros muebles. Es que estamos apenas entrando a las primeras salas del palacio, ¿sí? Está en todo el centro de Teherán y es patrimonio nombrado de la UNESCO. Es, no, esta es otra de las fachadas. No, nadie lo iba a tocar. Es decir, hay una cosa que nosotros vamos a ver en esta parte de que viene el curso. El lobo no es, el tigre no es como lo pinta. O sea, mucho de la visión que nosotros tenemos de Irán, hay una parte que es totalmente cierta y no se puede negar. O sea, hay cosas que son tal cual, ¿sí? Es como cuando yo abordo Colombia, pero hay otras que están totalmente distorsionadas. Y, y es lo que vamos nosotros a mirar. Lo que pasa es que a mí me parecía que era importante que pudiéramos mirar esto porque es muy difícil ir allá. O sea, eso sí, es complicado ir allá. Em, Vamos a ver qué va a ser la restauración de los Cajar. Este es uno de los flancos laterales o la parte de atrás. Es bellísima, es complicadísimo poderla ver. Aquí entramos a lo que se llama el edificio de las Torres del Viento. Estas son las Torres del Viento, ¿sí? Que están ahí en mosaicadas azules. Y esta ya es la parte atrás, adentro, ¿no? O sea, no, no, ese palacio es un museo. Esta es una foto desde abajo. Miren la cristalería, o sea, todo está pensado para unos juegos de luz así absolutamente espléndidos. Estas son las galerías interiores de las Torres del Viento. Aquí las lámparas, o sea, no, es bello para verlo como un museo, o sea, pero para habitarlo ya es un cansancio visual porque tiene muchísimos, eh, mire, este se llama el Salón del Espejo, está todo cubierto en espejos, todo es vidrio de Baccarat. O sea, ese es y cristal de Baccarat. Es algo absolutamente claro. Pero saben, con una forma
una más, no, 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 una forma más, muy, la recreación de la riqueza absoluta y total. Es que esto, pero yo quiero que lo vean también para que veamos una cosa. Mis niñas, esto es Irán y esa es una gota de lo que es Irán en términos de riqueza. O sea, tanto problema con Irán no se debe a que Irán sea algo simple, sino las salas van cambiando conforme se va pasando. Esta fue la ceremonia de coronación. Este es el corredor. O sea, es que todo está hecho ujú, para generar la noción sí, de magnificencia. Miren las lámparas, hay unas lámparas bellísimas. ¿Qué tal? La cúpula de cristal. ¿Cierto que no? Si no, es que si no, eh, las mil y una noche y más. O sea, el trabajo, claro, al estar creado también con espejos, se pueden crear atmósferas de diferentes colores. Eh, Esa es de las bases más bellas. O sea, gracias. Ese es el salón de recepciones. El salón de recepciones es más de finales del siglo XVIII, principios del XIX. Entonces ya entra más al neoclásico, es más discreto en sus formas, a pesar de que sigue teniendo una gran profusión de detalles. Pues ya no es tan siglo XVIII, siglo XVII, no es tan barroco. Miren ustedes, aquí obviamente por aquí no se puede caminar porque estos son mosaicos antiquísimos. Y aquí es lo que ellos han hecho, el nuevo trono del pavo real. Ahora vamos a ver el trono del pavo real en la versión persa que se asimila también a las versiones orientales. Obviamente, tanto la corona persa Qajar como los imperios europeos se interesaron en la adquisición de piezas de porcelana que fueran porque los embajadores se mataban por traer regalos que fueran admisibles para esta corte, porque era la manera de congraciarse y de abrir los espacios para poder entrar, digamos, en contacto. No, aquí esa parte solamente es mirar, pero esto que estamos mirando, los sillos, pero mis corazones, si ustedes han ido a ver Dolmabahce en Turquía, es lo mismo. La construcción, la ornamentación, pero eso tiene que ver con algo. Perdón, espérenme un segundo, les cuento una cosa. Nosotros estamos muy hechos a la comprensión de los muebles contemporáneos. Pero hasta la primera mitad del siglo XX, los muebles eran bastante discretos y no muy confortables. Los muebles se empiezan a introducir en Europa después del Renacimiento. Con Luis XIV no evolucionan mucho, los famosos Luis XV se vuelven tan famosos porque la marquesa de Pompadour va a ser ella misma diseñadora de muebles y se van a patentar ese estilo de mueble muy, muy floreado, muy fluido, con muchas formas arqueadas, ¿sí? Curvilíneas, pero los muebles se enriquecen enormemente gracias a una profesión contemporánea que se llama los diseñadores
¿sí? Lo que son en este momento sí, se me acabó de ir la otra parte, el complemento, ¿sí? No, los que hacen el diseño de los muebles, no, los ingenieros de diseño. No, la columna parece tener una curvatura, pero no te puedo decir exactamente. Yo creo que son rectas y que es la posición de la foto. Hay unas fotos que varían también de acuerdo con el lente que use el fotógrafo para tomarlas, ¿sí? Sí. Y es importante sobre todo para entender la figura histórica de Mohammad Reza Pahlavi, porque Reza Pahlavi, el papá, vamos a verlo ahorita, era militar, era un hombre que venía de afuera, o sea, venía de otra tradición, pero Mohammad Reza Pahlavi creció en este palacio y al crecer en este palacio tuvo frente a sí la construcción de que esto era el mundo, de que esta era la realidad, de que esta era la vida. Mira que son derechas, ¿sí ves? En esta cambia, pero todo está creado para generar efectos diversos. Eso es de lo que más me gusta. La terraza del trono de mármol, porque aquí lo que hay es esto. Es un trono todo labrado en mármol para el Shah. Es precioso. Miren las fachadas, por favor. El palacio empieza a hacerse en el siglo XVIII y va construyendo alas y va reformando alas a lo largo del tiempo. Realmente esto tomó las obras de construcción son absolutamente extensas. Goldestán, Golestán, el Golestán. Es de los palacios más grandes, más significativos, más importantes que hay en el mundo. Y esto es de lo más bello que tiene. En Egipto, en Egipto. Él, creo que en Egipto. Bueno, ahí vemos, creo que en Egipto, pero no me acuerdo, hay que mirar. No, yo miro, pero estoy casi segura, yo lo acabo de ver hace poco, pero color es una belleza. En el Cairo, en Egipto. Bien, ok, es gigante. Bien, ahora vamos a hablar exactamente de lo que fue el proceso de intervención extranjera sobre Irán en estos momentos de su historia, porque es la parte que va a explicar en gran medida toda la historia posterior a 1925. O sea, la intervención extranjera en Irán fue algo particularmente difícil y absolutamente duro. Todo empieza con la situación en Irak. Habíamos dicho hace un rato que Irak se había convertido en un centro de acción para el Imperio Otomano. Los otomanos habían visto la posibilidad de tomar Irak y habían entonces, digamos, aprovechado que los Qajar no tenían la fuerza necesaria para resistirlos por completo.
Así que intervinieron, tomaron gran medida del territorio y las fronteras iraquíes se mantuvieron o se establecieron a partir de ese momento hasta básicamente la Primera Guerra Mundial. Sabemos que para el siglo XIX Turquía es lo que se conoce como el enfermo de Europa. Todas las grandes potencias occidentales están mirando los territorios de dominación turca como un niño mira a un pastel al que le piensa echar mano. Y ya, digamos, eso va a ser, y eso va a explicar lo que vamos a ver dentro de un momento, que es la intervención del Reino Unido y sobre todo de Rusia sobre los territorios iraquíes. Mientras tanto, también vamos a ver que tanto los rusos como los británicos habían visto la misma debilidad de los Qajar para controlar algunos de los territorios que eran potencialmente importantes para ellos en sus proyectos expansivos. Los británicos quieren cuidar la India y los rusos quieren hacerse con el centro y la sede de las comunicaciones y los intercambios que supone Afganistán. Así que ya, digamos, en este mismo siglo XIX van a empezar a intervenir ambos imperios sobre lo que eran los territorios afganos. A los británicos esta aventura les va a saber muy amargo, ya nosotros lo vimos, fue una cosa bastante complicada, pero en 1876 ya los británicos habían logrado consolidar su protectorado británico sobre Afganistán y lo habían hecho de manera factual. Habían incluso movilizado sus tropas, habían entrado sobre territorio afgano, habían hecho tratos con los líderes tribales afganos, habían pasado las del camino y finalmente habían logrado establecer las fronteras de Afganistán tal como hoy en día existen. Esa fue no, no, en ese momento no, pero es difícil encontrar los mapas anteriores. Yo aquí solo miré la frontera afgana. Bien, en el caso de Uzbekistán, los uzbecos estaban bajo el kanato de Bukhara, es decir, los gobernaba una línea de ascendencia mongol, ¿sí? Y allí los rusos son los que van a intervenir, están en proceso de expansión. Ellos han encontrado los límites de su imperio hacia Occidente, simplemente se han volteado para el otro lado. Y van a darse a la tarea de anexar los territorios de Uzbekistán al imperio ruso hacia fines del siglo XIX. Y luego de la revolución, donde hay también movimientos en el propio Afganistán, va a darse la resultante de Uzbekistán como una república soviética. Voy a decir algo que me parece todo el tiempo. Miren, voy a decirle, sí, pero le voy, mis corazones, el término imperio que se patenta a partir de Roma, pero que no empieza con los romanos, porque existe desde mucho antes. Hace alusión a una expansión territorial, gubernamental, sobre espacios potencialmente interesantes, algunos porque son interesantes en sí mismos, son el objetivo, como en el caso de Afganistán, otros simple y llanamente porque están allí de papayita o están en la mitad. Y hay que tomarlos para poder coger el resto. Pero un minutico, sí, pero espérenme un minutico, yo termino esta idea porque no es compleja. Un imperio opera a nivel expansivo. Día que el imperio para de expandirse, empieza su proceso de quiebre o recesión.
el control de los territorios es uno de los más importantes factores para el dominio imperial. Hay imperios que establecen márgenes determinantes de su territorialidad y las pueden mantener, como va a ser el imperio chino. Pero los chinos, entre otras cosas, van a crear su famosa muralla, casi que para contener a China, para decir hasta aquí va China, porque se dan cuenta de que una expansión mayor es muy problemática. No todos los imperios funcionan igual. En el caso de los rusos, que era el que tú estabas mencionando, el imperio empieza con Pedro el Grande, con una obsesión de Pedro el Grande de dominación y es el gran fracaso de Rusia, es el margen del sueño imperial, que es al mismo tiempo su gran triunfo. Pero a lo que yo quería ir antes de cerrar esta presentación, me parece que es muy importante, miren todo lo verde del Imperio Ruso. Una cosa demencial, es una cosa absolutamente grande, pero es lo siguiente, cuando cayó la Unión Soviética, que la manera en que cae la Unión Soviética es muy interesante porque es con Boris Yeltsin. En cuestión de una noche, una tarde, una noche, cae la Unión Soviética. O sea, Yeltsin ya es el presidente de Rusia. Ya tenemos y se van a reunir para ese momento. Ucrania está en el proceso de declararse, creo que independiente. Georgia está también allí y está el otro lado, creo que es Uzbekistán. Y ellos hacen todo un componente, pero para los rusos, cuando ya deciden pues que van a separarla y por qué no la van a volver a hacer, dicen no la van a volver a hacer, sobre todo porque Ucrania no quiere seguir en el cuento, que sigue Bielorrusia y sigue Georgia, pero Ucrania no. Y ellos dicen que a ellos los únicos que les interesan para crear realmente la Unión Soviética son Georgia, Ucrania, Bielorrusia y Rusia, porque son los que vienen, son eslavos, son la misma matriz. Ellos dicen que no quieren hacer una Unión Soviética donde las mayorías sean islámicas. Sí, pero eso es anterior a Gorbachev, porque es que Gorbachev, sí, lo que pasa con Gorbachev